Vamos a hablar de consumo, vamos a hablar de economía, vamos a repasar la información más saliente en placas para poder entrar en tema, porque estamos con Damián Dipache y vamos a hablar sobre cómo ha cambiado en los últimos tiempos el hábito de los consumidores. Atención, porque han caído y fuerte las ventas en los supermercados. Ventas en los supermercados tuvieron una expansión del 16.3%, pero la inflación anual, digo bien, o según la medición en la ciudad, fue del 32%, bueno, ahí dice el 34.3%. Alimentos y bebidas, el rubro que mejor se sostuvo, 22.1%, repetimos, se marcó una inflación del 34.3%. Los productos electrónicos y para el hogar cayeron 2%, la inflación en estos productos se estimó en 34.3%. Facturación en las grandes cadenas. La facturación fue 14.9%. La facturación en las medianas cadenas, más del 22.3%, pero la inflación por encima de esta expansión en 34.3%. Vamos a contrastar eso, ¿no? El número de la inflación respecto del consumo. Lo que decíamos, el consumo en los shoppings está marcado en un 13.5%, pero atención porque la inflación está por encima de ese consumo registrado en los shoppings en 34.3%. Y Damián Dipache, ayúdanos a entender un poco esto que acabamos de repasar recién. A ver, en principio tenemos que ver que lo que, digamos, mide el INDEC es básicamente hipermercados y medianas cadenas. En febrero esa caída fue importante. En marzo la caída en hipermercados desaceleró, pero sigue siendo profunda. Fue del 7% en hipermercados. Y lo que medimos nosotros que son bocas de cercanía. ¿Qué es la boca de cercanía? Los almacenes. Almacenes, autoservicios nacionales, autoservicios chinos. El formato express, el formato hasta 300 metros cuadrados de supermercado. La caída vuelve a ser en marzo 1,2%, con una caída en el primer trimestre del 3,1%. ¿Por qué marco la diferencia, Meli? Porque en hipermercados la caída se intensifica mucho más que en estas bocas de cercanía. Claro. ¿Por qué? Por la tendencia en el consumo. Porque en realidad como está trabajando el consumidor frente a la pérdida del poder adquisitivo, es ir al comercio de cercanía para reponer, más que ir al hipermercado, que es para estoquearse. En realidad, en el supermercado o el hipermercado se aprovechan los días de viernes, sábado y domingo, donde hay ofertas y descuentos muy agresivos. Y en la boca de cercanía uno repone. Bueno, ¿qué está pasando? La realidad es que el consumidor se está volcando hacia este tipo de formatos para optimizar su ticket promedio de gasto. ¿Por qué? Porque cuando van el viernes, sábado y domingo al supermercado, a esa gran superficie comercial, terminan gastando más de lo previsto porque deriva a compras impulsivas, aquellas que no planificaste. En cambio, yendo a este tipo de formatos pequeños, pueden racionalizar mucho el gasto y disminuir su ticket promedio de compra. La realidad es que este tipo de canales, como digo, caen en ambos, pero está buena hacer esa distinción de cómo un canal grande frente al pequeño desacelera la caída respecto del anterior. Sabes que hoy en la radio temprano me escribe siempre un señor que se llama Mauro, que es de Ituzaingó, Corrientes, pero vive por acá. De hecho te manda saludos, es un enamorado de Melina Flederman. Todas las mañanas dice saludos a Melina Flederman. Y me decía, hice un asado igual al que suelo hacer en Buenos Aires, en Corrientes. Compré lo mismo. En Corrientes me salió 2.300 pesos. En Buenos Aires me sale 5.000. Bueno, a ver, la inflación de costos en dólares de la ciudad de Buenos Aires sigue siendo más elevada, Guille. A ver, tuviste una inflación en el primer trimestre del año del 6,3% a nivel país, es lo que mide el INDEC, y en la ciudad de Buenos Aires te dio 7,1%. Y la realidad es que el ajuste de tarifas, estamos hablando de agua, luz y gas, se dio en la ciudad de Buenos Aires mucho más profundo que en el interior del país. No porque el interior del país no tenga costos altos. En realidad, ahora sí se ajustaron en la ciudad de Buenos Aires, cuando antes esto no sucedía. Entonces, la realidad es que sí, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad cada vez más costosa respecto al interior del país. Cuando analizás, de todas maneras, las ventas minoristas en GBA, segundo y tercer cordón, e interior del país,
cae más profundamente que la capital federal. Pero eso, ¿sabés a qué se debe? A claramente el nivel de ingreso. El Producto Bruto Interno per cápita de la Ciudad de Buenos Aires es de $33.000 frente a $3.500 en Salta. O sea que claramente las diferencias de la distribución del ingreso en nuestro país también están muy marcadas, ¿no? 473 pesos se necesita por día para no ser pobre. Sí. Si vos vas al supermercado de tu barrio, compras 5 cositas, 5, ya estás en esa cifra. Sí, a ver. ¿Todavía no viajaste? Sí. ¿Todavía no te vestiste? ¿Todavía no pagaste la tarifa? Educación, salud. Si vas al chino y compras lo que necesitas para el día, estás ahí, ¿eh? Sí. Las mediciones de canasta básica alimentaria y canasta básica total, la realidad que se marca entre 10.000 pesos para una canasta básica total, entre 13.000, 14.000 pesos de acuerdo a quien lo mida. Ahí hay que hacer una revisión. No es lo mismo una canasta básica total con alquiler que sin alquiler. ¿Por qué digo? Porque cuando estudias el indicador de metropolitano, o sea, de la ciudad de Buenos Aires, ves que un alquiler tomado para una familia tipo de 4 personas se estipula en el orden de los 5.000, 6.000 pesos. Y yo te digo, Guilla, a ver. Como barato, eso ya es hipotético, ¿eh? No, eso es lo que toma el indicador. Claro. A ver, yo te digo, Guilla. Volasea el indicador, digamos. ¿Cuántos? Menos de 8, imposible, con expensas y todo. Exactamente. Por eso, es imposible ese indicador. Por eso, digo, esa canasta básica total ya la tenés que estar acercando hacia los 16.000, 18.000 pesos. Por otra parte, el sistema de salud y transporte en ese índice metropolitano hoy está bastante ajustado. ¿Por qué? Porque no se terminó derivando digamos, el ajuste de tarifa en transporte público, que se termina pasando para octubre. Veremos cómo eso termina impactando, pero va a impactar fuerte un boleto de colectivo que de 6.50 se pensaba llevarlo a 11, ¿no? Janina Álvarez estuvo recorriendo almacenes, estuvo conociendo cómo vos ahora te estás adaptando a todo y seguramente cambiaste algunos hábitos de consumo. A pesar de los aumentos, de las variadas promociones y ofertas que hay en los grandes supermercados y a pesar de la crisis, la gente, los vecinos siguen eligiendo por el almacén de su barrio. La gente mayor, las señoras del barrio de siempre, sí, vienen todos los días a buscar el pan, a buscar las cosas para el día, para el desayuno y después algunas cosas para el mediodía. Están acostumbrados a las cosas del día, pero que sean buenas. Acá en este tipo de negocios las segundas marcas están un poco más abajo. En el almacén de barrio la gente siempre opta más por los alimentos básicos, lácteos, pan, un poco de fiambre, alguna que otra gaseosa y cigarrillos, cosas de kiosco. Una compra común debe rondar entre los 50 y los 100 pesos más o menos. 150 según el comprador. Yo veo que la gente opta más por nosotros por el tema de paso y me llevo una gaseosa, paso y me llevo un paquete de galletitas para la tarde, para la mañana, en vez de ir al supermercado y hacer una compra grande como se hace en una casa de familia quizás. Y se gastarán 100, 110 pesos en eso más o menos, aproximadamente. El que viene y se lleva la marca más cara de todas se va a gastar 200 pesos. Hay gran diferencia ahora entre marcas y marcas económicas. Tienen la opción de hacer la compra diaria, de comprar productos frescos, de tener un trato más personalizado e inclusive aún sigue existiendo el fiado. Nos manejamos con libreta de fiado para clientes grandes como restaurantes y bares, pero el vecino común que viene y me compra todos los días, si un día viene y no tiene plata, le digo, bueno, llévatelo y después venís y me lo pagás. Trato de no privar mucho a la gente de eso, porque sé que en este momento lo necesitan y uno ayuda de esa manera. ¿Sigue existiendo el fiado? Algo sí, algo todavía sí. La libreta, algo camina. No mucho como antes, pero bueno, la gente de toda la vida, cuando andan algún problema se le da. ¿Qué es lo que más aumentó en los últimos meses? ¿Los lácteos? ¿El pan lactal? Para sorpresa tuya quizás, en mi caso la gaseosa. La gaseosa aumentó demasiado, sí. Y las gaseosas es verdad que hubo un aumento considerable y es muy difícil competir, muy difícil con los precios de supermercados. Lo que tuvo un incremento bastante significativo fueron los lácteos en el mes de marzo. La parte de gaseosa se nota que la gente, sí, quizás consume más tirando al fin de semana.
compra habitualmente la gente en los almacenes? Bueno, ahí nosotros medimos con Scantech, que es el escáner del supermercado de la pequeña almacén. Sí. Y la realidad es que en un acto de reposición por acto de compra, los argentinos estamos comprando 468 unidades, es lo que nos dice en el mes de marzo. ¿Qué significa esto? Compramos un paquete de fideos, un paquetito de queso, una bebida, un sachet de leche. Volvemos a casa y al otro día, Melina, volvemos a reponer. O sea que cambiamos nuevamente esa pequeñita canastita de compras para reposición. El ticket promedio que nos está dando en esos pequeños actos de compra promedio, ¿no? Entre lo que son alimentos, bebidas, artículos de limpieza y cosmética, artículos de cuidado personal, es de, por acto de compra, 180 pesos cada compra, esta hormiga, podríamos decir. Pero si te medís. Claro. Pero mucho si te medís. Por eso digo, si vos un promedio. Si vos vas y compras 4 yogures, por mencionarte lácteos, que te alcanzaría a menos de uno por día. 4 yogures, un litro de leche, 1 kilo de carne, una botella. No, claro, sin carne. No, ya te fuiste de las 4 unidades. Pero ya te fuiste de las una 4 compra unidades. diaria mínima no te baja de Quiñones. Claro, sí. ¿Sabés que si tenés 2 hijos, ni te digo. Bueno, sabés que nosotros hicimos un informe, hará un par de semanas. 500 le digo a las señoras que no hablan idioma callejero. Dije Quiñones por... Lo denominamos ¿cuánto te comprabas con 5 rocas y cuánto te compras con un yaguareté? Entonces, con 5 rocas en el año 2008... Con uno de verdad está prohibido, pero te comprarías unas cuantas cosas, pero no se debe. Bueno, están en peligro de extinción. Con 5 billetes, a ver, de 100 pesos y uno de 500, en el 2008 te comprabas, escuchá, 165 botellas de agua mineral. ¿Cuándo? ¿En qué año? En el año 2008. Con 500 pesos te comprabas 165 botellas de agua mineral. ¿Cuántas te compras hoy? 22. Qué va. O sea, imagínate el valor nominal del dinero fue cambiando y bueno, la realidad Ahora, que... Yo tengo una pregunta. Uno no termina en definitiva. Yo sé que obviamente uno ajusta su consumo, sus hábitos de consumo en función de cómo va llegando ese dinero. Depende cómo son los sueldos, cómo se reparten, cuándo uno cobra, etcétera, etcétera. Pero uno no termina gastando más en la compra de hormiga. ¿Uno no le cuesta más medirse? Buenísima tu pregunta y te explico por qué. Cuando vos haces la compra hormiga, en realidad actúas mucho más racionalmente que cuando compras por oportunidad, que debería ser el efecto inverso. Y te voy a contar el caso puntual de lo que estudiamos por lo menos nosotros. Cuando vas a un hipermercado, si vamos a aprovechar esta oferta, este 2x1, 4x3, este 25% de descuento. ¿Qué pasa? Como en un supermercado pequeño hay unas 10.000 referencias y en un supermercado hay unas 80.000 referencias, uno termina actuando mucho más por impulso. Okay. Termina comprando entre un 25 y 35% de compras no planificadas que uno se tienta. Es decir, che, mirá, está la velita barata, llevémosla. El martes fui detrás del descuento del 15% a un hipermercado. Dije, 15 es un buen número. Y después comprando cualquier paparruchada. Y te digo algo más. Claro. Los fines de semana, ¿por qué las promociones son más agresivas? Bueno, porque vas con tu pareja, vas con tus hijos. Si vas con tu pareja, el gasto potencial se estira a 25%, pero si vas con tus hijos se puede estirar hasta el 45% de lo que tenías previsto en la listita. ¿Viste que yo hago bien en mandarlo solo al supermercado? Ah, claro. Qué bien que hago. ¿Y comprar por internet es más caro? Comprar por internet lo que te permite es una comparativa de precios y permite racionalizar el gasto. Lo que no vas a tener hoy por hoy mucho en internet es segundas marcas. Cuando hoy las segundas marcas le vienen ganando en penetración a las primeras en contextos de crisis. Generalmente las grandes cadenas, la exhibición de marca online no tienen esas segundas referencias. Por eso pensábamos que los supermercados chinos iban a desaparecer. Vos fijate, claro, y vos fijate que frente a que la pequeña gran superficie de las grandes cadenas les fueron a competir al lado, en este contexto de crisis los chinos la realidad que se fortalecieron porque son líderes en costo del mercado frente a las grandes superficies en formato pequeño que son líderes en diferenciación. ¿Cuál es el otro ganador? Es la tienda de descuento. Porque la tienda de descuento te da el tiquecito ese que... ¿Cómo? ¿A qué te referís con tienda de descuento? Tienda de descuento son aquellas en las cuales vos vas al supermercado, es una gran cadena que es tienda de descuento, es una hard discount, se llama Día,
Y en esa cadena vos te dan, cuando compras un ticket, y en la próxima compra sobre ciertas categorías te vuelven a descontar. Sí. En tu próxima compra. Entonces, Yo soy fana, le aviso a los amigos de Día. Fidelizan la relación con el cliente. Entonces, ese es otro de los grandes ganadores. ¿Cuál es el más ganador del mercado minorista? Los mayoristas. Los mayoristas siguen en forma problemática, ganándole en un 5% en penetración de mercado. ¿Por qué digo, Melina, en forma problemática? Porque en realidad se saltean un eslabón. El mayorista debería proveer al minorista y en realidad es el mayorista el que le vende directamente al consumidor final. El consumidor final saltea un eslabón y logra mejor precio en esa compra, obviamente, ¿no? Puf, hay que ingeniársela, no te digo, no te podés relajar. Hay que ser ingeniero en consumo en un momento donde el gobierno plantea que el consumo es la variable a retomar. Hay un folder que le pasó Duhovne a Macri hará unos 20 días, en la cual tiene previsto que para el mes de junio el consumo se revertiría. ¿De qué depende, Melina, ese revertir del consumo? ¿Cuánto va a ser el acuerdo paritario? ¿Por qué? Porque parecería que la inflación del 17% no es lograble. El promedio de los relevamientos de expectativa de mercado está dando entre 22 y 23%. Y los sindicatos en promedio, de acuerdo a todos los sectores, están planteando acuerdos paritarios del 26,5%. Es muy importante que la recuperación salarial sea positivo para que el consumo retome. Ganas hay. Ganas de consumir hay, pero no te cierran los números. No, exactamente. A ver, la realidad que el argentino es consumidor, no es comprador de segundas marcas, Guillermo, lo hace por un contexto racional de crisis. Es muy marquero el argentino. Es gastador. Es gastador, marquero y ofertero. Habíamos hecho un... Marquero y ofertero. Marquero y ofertero. Vamos, todavía. Hicimos un estudio en América Latina. Siento que lo han hecho sobre mí el estudio. Pero en serio, es gastador, marquero y ofertero. Esas tres condiciones, la realidad que en este momento es un condicionamiento para el bolsillo del consumidor argentino, porque frente a la restricción del gasto no puede cumplir con ese deseo. Así que a mí me parece que esta variable clave del consumo para la recuperación de la economía es importante. ¿Por qué? Porque la economía crece, pero el consumo cae. ¿Y cómo es que la economía crece, pero el consumo cae? Bueno, porque la economía crece a raíz de lo que es obra pública, a partir de agronegocios, a partir de energías renovables, telecomunicaciones, pero el famoso derrame no llega a la calle todavía. Y yo creo que en ese sentido el oxigenamiento del financiamiento del consumo, retomando la hora 13, la hora 6 y la hora 12, es importante, los acuerdos sectoriales son importantes y la recuperación paritaria como tercer eslabón es fundamental para que podamos medir una recuperación real de la economía, pero al ciudadano de a pie, ¿no? Atención, marqueros, gastadores y oferteros. Vamos a hacer una pausa de 2 minutos, pero ya volvemos, no se vayan.